Buenas tardes, soy la doctora Elizabeth Sonia Chero Bayón, psicóloga del Hospital Daniel Alcides Carrión, y acá de parte del Departamento de Psicología también le damos la bienvenida para esta pequeña capacitación que estamos teniendo. La temática del día de hoy es aspectos psicológicos en personas con discapacidad. El asunto de tratar este tema es importante porque es un tema que a veces lo vemos muy lejano a nuestra realidad, y cuando nos sucede en la vida cotidiana a un familiar o de repente en nuestra propia familia, no sabemos cómo reaccionan las personas que tienen esta problemática. En ese sentido, la psicología tiene la propiedad o la ciencia que estudia el comportamiento de las personas desde la parte cognitiva, desde la parte emocional y desde la parte conductual. Es decir, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos y cómo nosotros actuamos frente a dos situaciones muy importantes. Una de ellas es el tema de lo que es un evento traumático que nos puede suceder en la vida cotidiana o de repente una enfermedad, ¿no? A veces vemos que también el problema de las enfermedades, pensamos o tenemos una falsa percepción de que esto no nos va a suceder a nosotros y no cuidamos nuestra salud. Eso es en el caso de algunas enfermedades, pero nadie está libre de un accidente laboral, muchas veces los niños en el colegio o tal vez los niños en casa también. Y a partir de ahí marca un derrotero en su vida, ¿no? Marca una deficiencia, que esto se puede constituir en una discapacidad y tal vez, y eso es lo que buscamos que evitar, pues que hay una minusvalía. Entonces ese es el tema que vamos a tocar, y lo que vamos a hacer es puntualizar en el aspecto emocional para poder nosotros conocer mejor esta realidad. Vamos empezando a hablar de que el objetivo de la psicología en este contexto de la rehabilitación del paciente es reducir el impacto emocional. O sea, como ustedes entenderán, el impacto es la manera como esta enfermedad o este trauma me afecta en mi vida, las áreas de la vida en lo que yo hago cotidianamente. Por ejemplo, o estudio o trabajo, hago una vida familiar, hago una vida de pareja, hago una vida social, donde doy la cara frente a otras personas. Todo eso se puede ver afectado si es que en realidad yo no entiendo lo que me está sucediendo. Y para entenderlo es que nosotros vamos a explicar el día de hoy estos fenómenos psicológicos que pasan alrededor de una persona que tiene estas problemáticas en su vida. Todos hemos salido dotados con nuestras posibilidades de desarrollo en la vida. Todos tenemos capacidades cognitivas de los procesos psicológicos, como ejemplo, atención, memoria. Podemos ser capaces de poder mirar el mundo, la belleza, escuchar las cosas que nos dicen, de repente poder desplazarnos, poder tocar las cosas con una sensibilidad en especial. Todo eso lo podemos hacer, ¿no? Podemos caminar, tenemos destrezas, habilidades, algunos más para el canto, otros para dibujar, muchas destrezas que en el camino vamos descubriendo en la vida. Sin embargo, cuando alguno de estos eventos nos suceden en la vida, muchas de estas destrezas y aptitudes que tenemos pueden venirse a menos y se convierten en una deficiencia en nuestras vidas. Como les dije anteriormente, esto puede, si no es abordado, va a ser llevado a una situación de discapacidad y puede terminar en una minusvalía. El impacto psicológico emocional nosotros lo evaluamos permanentemente en función al ciclo de vida. Es decir, no es lo mismo tener esta experiencia traumática o tener esta enfermedad cuando somos pequeños que cuando tenemos una etapa como es la adulta o cuando de repente son adolescentes, ¿no? O en adulto mayor también. O sea, es diferente la manifestación. Por eso el psicólogo lo que hace es ver todos los factores que rodean a las personas según etapa de vida. No podríamos generalizar una intervención ni medir el impacto psicológico si es que realmente no consideramos este ciclo de vida de las personas. Cuando es un niño y tiene un accidente, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Un caso de un niñito que metió la manito en esas moledoras de carne porque la mami trabaja en un mercado y por tenerlo a su lado, niñito en un descuido, mete la manito, con su cuerpo activa el switch y manito abajo, ¿no? A partir de los 4 años para adelante
tenemos que hacer un seguimiento con la mami, con la familia, porque todos están conmocionados. El niño a su corta edad no lo entiende, lo único que él dice es: no te preocupes, mami, la manito me va a crecer. Ese proceso, nosotros como psicólogos que estamos responsables de la parte emocional, lo tenemos que seguir acompañando hasta que vaya entendiendo cuál es esa realidad que le espera por venir y cómo es que la familia también tiene que ayudar a que él vaya entendiendo que a partir de la fecha lo que va a tener es una ayuda con una prótesis, ¿no? Y que va a poder hacer todo el uso de las partes de su cuerpo como él quiera, porque su cognición está bien, porque su demás brazo está bien, porque parte de su brazo también está bien, porque sus piernas también están bien. Y él va a poder estudiar y va a poder hacer lo que quiera, jugar, etcétera, etcétera. No hay límites. Lo va a seguir haciendo, pero cuando él entienda emocionalmente lo que le ha sucedido y también cuando la familia acompañe ese proceso de duelo que se ha generado. Otro aspecto que también tenemos que mirar los psicólogos es el tema de cuántas secuelas están quedándole a la persona, ¿no? Si de repente es un accidente cerebrovascular, una situación de repente mucho más crónica o aguda, entonces vamos a tener que mirar otros aspectos que de alguna manera pueden afectar a las personas, ¿no? El hecho que para una persona no pueda de repente desplazarse, habiendo sido una persona tipo personalidad tipo A, ¿no? Como decimos, es una personalidad súper estresada, tiene que estar permanentemente haciendo muchas cosas, no sabe descansar, es candidata para ser una persona cardíaca, o de repente ya eso mismo, esa personalidad le generó el problema cardíaco y entonces ahora tenemos un accidente cerebrovascular por alguna problemática cerebral que ha tenido, ¿no? Entonces, por esa razón medimos también el impacto emocional en una situación donde ya hay otras condiciones que se puedan presentar en la persona. Entonces, la intervención, como ustedes sabrán, no tiene que ser toda generalizada, sino de acuerdo al ciclo de vida, de acuerdo a las secuelas que puedan tener las personas, y ahí comenzamos a medir el impacto emocional. También así tomamos en cuenta algunas defensas y reacciones emocionales que todos los seres humanos desarrollamos ante eventos traumáticos o ante alguna enfermedad. A veces no todas las enfermedades generan tal impacto, algunas tienen un impacto mayor. Por ejemplo, en el tema de las enfermedades que dejan secuelas, estas dejan un impacto muy alto. Hay otras enfermedades que de repente se curan, ¿no? Y bueno, ¿no? Pasamos el proceso de recuperarnos y regresamos a una normalidad. Pero hay otras que no, que sí nos van a dejar secuelas, y para eso tenemos algunos mecanismos de defensa. La personalidad está estructurada, es la base de nuestro ser. Nos permite interactuar con el medio ambiente, ¿no? Es la que nos permite tener la cognición de darnos cuenta del aquí y el ahora, lo que estamos haciendo. También es la que nos permite identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, y también es la que dirige nuestra vida, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Entonces la personalidad se forma en el camino de nuestra vida, se consolida muchas veces en la adolescencia, al final de la adolescencia, y a partir de ahí todos seguimos aprendiendo y seguimos mejorando nuestras características de personalidad. Sin embargo, no sabemos muchas veces cómo vamos a reaccionar ante un evento así traumático o ante una situación de enfermedad crónica que nos deja secuelas. No sabemos. Recién cuando pasamos por este evento es que nos vamos dando cuenta de cuál es esa situación. Y a veces lo primero que aparece es la depresión. Ustedes habrán escuchado hablar de eso, ¿verdad? La depresión es una manifestación de tristeza auténtica muchas veces, aunque mucha gente la conoce como algo malo. No, pero en esas características donde se da la depresión en una situación de duelo, es la mejor manifestación protectora del ser humano. ¿Por qué? Porque te hace ver de que en la realidad tú estás actuando con una tristeza que de alguna manera refleja lo que te está pasando. No lo estás escondiendo, no lo estás camuflando, no lo estás evadiendo, lo estás sintiendo, y poco a poco vas a ir manifestando tristeza, llanto. A veces hay pensamientos
que podrían parecer como una situación de ideación suicida, ¿no? Como que ya no quiero vivir, así sin el brazo, sin la pierna, ya no soy el mismo, nadie me va a querer. Esas manifestaciones son propias de una etapa importante que en algunos momentos se constituye como protectora. Y nosotros que tenemos frente a un paciente así, lo que hacemos es acompañar ese proceso. Siempre, obviamente, si tenemos el apoyo familiar, es muy importante de sostén, ¿no? Porque lo podemos ver aquí en una situación de tratamiento, pero luego se regresa a su casa y en casa tiene que seguir ese soporte emocional que le va a permitir ir pasando por el proceso. Nadie se recupera de la noche a la mañana. Hay una etapa de duelo que debemos ir avanzando poco a poco. Quizás esta depresión, esta etapa y esta defensa es la más auténtica y es la más protectora de la personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se repliega en sí misma y lo que busca es comenzar a analizar lo que le está pasando. Al principio ve todo negro. Algunas personas lo reportan como que es un tubo, ¿no? Es un tubo oscuro por el cual están pasando y no ven la luz. Y nuestra intervención es acompañar en ese tubo a esa persona que poco a poco vaya viendo la luz y la claridad, pero a su propio ritmo y a su propio tiempo. La intervención no es apurar al paciente a que rápidamente se ponga de una manera bien. ¿Quién va a sentirse feliz completamente por un evento traumático, por una enfermedad? Sería incoherente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Y algo importante también es que a veces nos alarman las manifestaciones. La persona no come, no duerme, no se repliega. Si era una persona muy social, la persona lo que hace es, ya no quiere, se encierra en algún sitio y eso nos asusta a los familiares que tanto lo queremos o la queremos, nos asusta porque no sabemos cómo reaccionar. Y a veces nosotros los psicólogos trabajamos con el paciente y también trabajamos con la familia paralelamente, buscando que haya ese entendimiento, buscando que la persona no le niegue la posibilidad de que no sientas miedo, no tienes por qué ponerte así, mira, ya fue, ya tienes que superarlo, ponte bien, ¿no? Esas frases no son alentadoras para el paciente, al contrario, lo deprimen más y lo que va a hacer es que va a reaccionar en una situación de cólera. Lo primero que va a aparecer ahí es la ira, ¿no? Y va a comenzarse a mostrar hostil con todos los miembros de la familia a los cuales él necesita o ella necesita en ese momento. Entonces, tenemos que orientar bien a la familia para que acompañe el proceso y acompañar es eso, ¿no? Es que no necesito decirte nada para estar ahí contigo. O sea, simplemente mi silencio te acompaña, mi estar ahí contigo te acompaña. No me tengo que esforzar en decir muchas cosas para poder sacarte de esa depresión. Ya los especialistas irán acompañando a la familia para irle diciendo, mira, hasta aquí es un proceso normal de duelo, ¿no? A partir de acá, si ya comienza a hacer otras conductas, nos tenemos que encargar nosotros de saber y explorar qué otras cosas más pueden haber, ¿ok? Bien, hay también un mecanismo que nosotros le llamamos, y en la teoría también nos lo dice, que es de negación. Es decir, es tan impactante la noticia de lo que me va a suceder, me han amputado una pierna, ¿no? Es tan impactante, a partir de ahí mi imagen corporal va a cambiar, que yo no soporto la idea de aceptar eso y voy a entrar en un mecanismo de negación, ¿no? Es un mecanismo protector también, pero que nos va a llevar a tener otro tipo de intervención. Ahí no podemos hacer absolutamente nada más que pedir opiniones de otros especialistas para que el paciente vaya dándose cuenta que todas las personas y especialistas a los cuales él recurre le van diciendo lo mismo, ¿no? Esta es la realidad, esto es lo que se puede hacer. Si yo esa opinión la llevo a otro lugar, ¿no? Porque no la acepto, yo creo que se han equivocado conmigo, yo creo que hay otras cosas por hacer y voy consultando otros especialistas y me van diciendo lo mismo, entonces no termina más que anular ese mecanismo y entrar en una situación de depresión. Cuando vemos ese proceso estamos en buen camino, ¿no? Porque en vez de hacer la depresión auténtica se va por otra ruta,
¿no? Pero se protege de otra manera, pero cuando ya ve que esas informaciones no le ayudan en nada para entender su realidad, lo que va a hacer es simplemente entrar en ese proceso depresivo, y algunos demoran un poquito más que otros, pero a veces es el camino de la aceptación y de la esperanza, ¿no? Que es lo que conlleva de ahí en adelante. Es una manera de protegernos también, proteges al yo cuando estás en una situación de depresión, ¿no? Es un mecanismo protector de la personalidad. No lo veamos como un estado de enfermedad, porque eso ya es otra manifestación que ya tiene que ver la psiquiatría y otros especialistas más, ¿no? Tampoco es bueno de que una persona, miren ustedes, le sucede el evento traumático, la discapacidad, le amputaron la pierna, por ejemplo, y al día siguiente o a los 2 días nos diga muy feliz, ya pues no, así es la realidad y esto está así, yo voy a seguir trabajando. Esa forma de reaccionar, los especialistas lo notamos como una aceptación súbita y no traduce una real aceptación de la realidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Cuando veamos un paciente que está muy pilas al día siguiente, a los 2 días, en forma complaciente con el terapeuta, ¿no? Que todo lo va a hacer y todo le va a ir bien y todo, muy positivo, demasiado positivo, es un mecanismo de defensa lo que está utilizando. Ese mecanismo de defensa se llama la aceptación súbita. Tenemos que irle pautando y diciendo que con calma, ¿no? Vamos a ir avanzando por el proceso. Asimismo, también a veces hay personas que se dedican a lamentarse o a arrepentirse de lo que han hecho y que creen que a partir de esa experiencia van a hacer su vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, le damos la oportunidad de que puedan expresar eso, porque lo tienen que expresar como una emoción, como una preocupación, pero eso no es real tampoco, ¿no? No porque yo deje de hacerlo de antes, ahorita va a solucionarse mi problema que tengo. Probablemente disminuya si es un tema de enfermedad crónica, pero si no, igual, ¿no? Ya es mi realidad, ya no tengo la pierna, ya no tengo la mano, ya no tengo una parte de mi cuerpo y tengo que aceptarla, ¿no? Otros mecanismos también que a veces se presentan y son muy conocidos es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una manifestación que se presenta a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. Es decir, hay muchas ideaciones, preocupaciones que de alguna manera engloban en el aquí y el ahora. O sea, no estoy muy atenta a lo que pasa, si no estoy pensando en lo que puede suceder para aquí, para más adelante, o lo que me ha sucedido para atrás. Entonces no me deja evaluar bien mi realidad. Y eso también se acompaña de sudoraciones, de palpitaciones, de miedos. En las noches se va el sueño, se aumenta el sueño, se puede incrementar el apetito, se puede disminuir el apetito, o puedo tener otras conductas, como por ejemplo querer tomar calmantes permanentemente para calmar esa tensión que siento, esa intranquilidad que siento. Esto de alguna manera sí nos preocupa porque puede generar otras manifestaciones más. A veces van acompañadas de depresión y ansiedad, o a veces van solitas, cada una por su ruta. Sin embargo, no debemos dejar de prestar atención a esas manifestaciones de ansiedad. Asimismo, en algunos otros aspectos de los mecanismos defensivos, lo más común que observamos es la cólera y el enfado con la familia, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la hostilidad, ¿no? A veces esta rabia es interna para consigo mismo y a veces esta rabia se saca hacia afuera. En cualquiera de las dos situaciones nos está haciendo notar qué es lo que se ve de la persona, pero en realidad dentro de esa esencia de cólera hay mucha tristeza. Cuando yo me frustro ante algo, tengo 2 caminos: o me voy a la rabia o me voy a la depresión. Hay gente que opta por la cólera, por la rabia, porque quiere hacerse el fuerte o quiere que nadie le diga nada, y entonces se mantiene en cólera permanentemente. Hace cualquier cosita e inmediatamente reacciona, ¿no? Entonces la gente ya no quiere acercarse porque se asustan, la familia se preocupa mucho por eso, ¿no? En cambio, cuando te ven todo deprimido, la gente se acerca, no siente que no le vas a rechazar, ¿no? Entonces es un mecanismo protector, pero que de fondo hay también una situación de tristeza que no quiere expresarla
aparentemente o abiertamente, ¿ya? Entonces estas son las grandes defensas que tenemos en el organismo y en la mente cuando trabajamos con una situación netamente de estrés o una situación de enfermedad que nos lleva a una situación de discapacidad. Y para ir redondeando la idea en relación a lo que vemos nosotros aquí en psicología, el abordaje pues tiene que ser integral, ¿no? El abordaje tiene que ser en función a la persona con sus factores protectores de personalidad, ¿no? En su parte emocional, cognitiva y conductual, una intervención individual y también una intervención con la familia, si es pareja. Acuérdense que ya personas adultas tenemos organizado una vida sexual y de pareja que tenemos que conversar para que de alguna manera no hayan conflictos y no se genere una separación producto de este evento traumático o de esta discapacidad. Y también con los hijos para que lo vayan entendiendo. Entonces, en la medida de que se haga la intervención completa, nosotros vamos a poder tener una persona que va a presentarse con una mejor actitud emocional para todo el tratamiento que le espera, que puede ser a corto, a mediano plazo, pero que va a tener más recursos para poder desenvolverse en su tratamiento y recuperarse como debe de ser. Entonces, en síntesis, lo que buscamos aquí en el ámbito de reintegrar a la persona es que se reintegre según su etapa de vida o su ciclo de vida. Si es que es un niño pequeño, pues a su escuela y que haga todas las tareas del niño, ¿no? Si es un adolescente, igual a su escuela y que siga avanzando en su vida, con sus actividades sociales y que no tenga que estar escondiéndose y que no sea víctima de bullying o de estigma y discriminación. Prepararlo para que esa autoestima esté afrontando todas las vicisitudes que podemos tener en la vida. Y finalmente, en el tema del adulto hacia la situación del trabajo, que es lo más común que hace un adulto, ¿no? Y a la situación de la familia, ¿no? Porque tiene un entorno familiar probablemente. Hacia eso apunta toda la participación del psicólogo en el escenario de la rehabilitación. Muchas gracias por esta escucha que han tenido conmigo. Ojalá que todo esto que hayamos conversado con ustedes puedan ustedes entenderlo y también aplicarlo en algún momento que lo necesiten. Muchas gracias.